21:26, seguimos en Mirada Nacional hasta las 22 horas, pero bueno, lo prometido es deuda y como le dijimos al arranque del programa, tenemos hoy de invitado a un compañero que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, es político, es docente, es periodista. Lo tenemos en línea, enganchado a Gabriel Mariotto. Buenas noches, Gabriel. Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Janina, Elías y a todo el equipo, buenas noches, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por tu tiempo. Compañero, para arrancar, me gustaría saber cómo ves la realidad del país a 2 días de la asunción del nuevo presidente Javier Milei. ¿A qué pregunta me haces? Te caí de la realidad. Te maté de entrada. Es muy fea, la situación es fea. La realidad es una construcción, ¿no? Se va abordando, cada uno lo hace desde un prisma, y son distintas aproximaciones a lo real. Pero mi aproximación, mi construcción de la realidad es fea, es una situación que el triunfo de Javier Milei, el triunfo electoral contundente en la segunda vuelta de Javier Milei, se fue gestando en 2 horribles gobiernos, por lo menos 2 horribles gobiernos, el pésimo gobierno de Mauricio Macri y el pésimo gobierno de Alberto Fernández, que para ser justos tendríamos que decir, o yo digo, de Fernández, de Alberto y Cristina, el gobierno del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Son 2 gobiernos muy malos que están atados, a mi juicio, a un corset que se llamó deuda externa. Un gobierno, el de Macri, la contrajo y el gobierno actual blanqueó, validó, resolvió un pacto con el fondo, incluso en el Congreso Nacional, y eso no solo ató o tiró un ancla a las expectativas electorales del gobierno, sino que pulverizó la base social del peronismo y dejó muy mal a la patria, a la Argentina, a la sociedad argentina. En esos 2 malos gobiernos se fue amasando que un hombre con una motosierra, un discurso aparentemente disruptivo, ganase las elecciones de esta forma, y bueno, hoy estamos en el umbral que asuma la presidencia el próximo domingo. Y ahora, si Gabriel, yo te pregunto, en este contexto así tan desastroso que está el país, si yo te pregunto cómo ves el desarrollo del gobierno de Milei, o sea, ese shock de ajustes o esa motosierra, como venía diciendo, ¿cómo puede llegar a pegar ese shock de ajuste? ¿Ves que la sociedad se puede llegar a desestabilizar, a salir a la calle, a manifestar? ¿Cómo crees que va a transcurrir todo esto? A partir de las propuestas, mira, obviamente, y la desprolijidad, como nosotros hablamos en el bloque anterior con los compañeros, la desprolijidad de Javier Milei a la hora del armado, ¿no? Sí, no viene con estructura política, ha hecho una alianza con Macri, Bullrich y lo que quedó de Juntos por el Cambio. Él planteó una serie de ejes en campaña, dijo lo que iba a hacer. Quizás el ruido de la motosierra llegó antes que la poesía, que el texto de lo que decía. Pero cuando ya fue presidente electo, siguió repitiendo que iba a ser, o que iba a llevar adelante la agenda en un rumbo que, desde mi filosofía, que creo que es la nuestra, desde nuestra filosofía, es un rumbo que va a profundizar la crisis, como que estamos mal, muy mal, pero se puede estar peor. No, claramente. Ahora, si te pregunto, por ejemplo, nosotros hemos hablado con el compañero Guillermo Moreno también infinidad de veces, él no cree que termine el mandato. En su momento tampoco se pensaba que lo iba a terminar Alberto Fernández, y yo le decía que a los compañeros, para mí lo termina el mandato igual, y lo terminó, o sea, más allá de que haya sido un desastre su mandato. ¿Vos creés que llega a término? ¿Creés que se va antes? ¿Creés que ceda el poder a alguien? Todavía no asumió Milei, todavía no asumió. Hacer augurios de asambleas legislativas y demás sin que todavía haya tomado una sola medida, me parece que es un poco traído de los pelos. Yo no voy a hacer
ese tipo de aproximaciones. Yo creo que si Milei lleva adelante las políticas que anuncia y esas políticas están en las antípodas de los ejes de justicia social, él odia la justicia social, dice que es el origen de todos los males, habla de libertad versus justicia social. Si triunfara la libertad versus la justicia social, es la libertad de morirnos de hambre. Es una situación que puede agravarse. Ahora, hay que ver cómo reacciona el pueblo argentino, si realmente él lleva adelante las medidas que está anunciando. Si lleva adelante las medidas que está anunciando, por supuesto que va a haber conflictos. ¿Para vos sale el pueblo a la calle? Si realiza las medidas. No, pero no lo sabemos. Pero si supongamos que él realizara esas medidas de ajuste de la motosierra, como dice, ¿vos crees que puede llegar a salir el pueblo a la calle? Ya, por aquí pasó el peronismo. Si odia la justicia social y desprecia la equidad y mete a la sociedad argentina en la ley de la selva, una sociedad argentina que está mal, ¿no? Porque esto es una situación muy fea la que estamos atravesando, pero que se puede agravar y pone la ley de la selva, yo creo que no le conviene a nadie, ni siquiera le conviene a Javier Milei. Yo veo que si el hombre va en el rumbo que anticipó, va a haber tensión, y me preocupa si hubiese tensión, cómo derrama odio el sector de Villarroel, el sector mismo de Javier Milei, el sector mismo de Patricia Bullrich, porque hay un discurso que es de mucha violencia, sí, es de excesiva violencia. Entonces, si hubiese una protesta X, las fuerzas de seguridad que están imbuidas en ese clima del discurso que los dirigentes de mayor envergadura están desparramando, la represión, puede haber una brutal represión, y eso nunca es bueno, porque eso es una espiral que no sabe dónde termina. No, claramente. Pero son todas aproximaciones sin saber todavía la medida que va a tomar, porque es cierto que él en campaña dijo una serie de cosas, las repite con cierta morigeración una vez que es candidato electo, y ahora, bueno, vamos a ver... que fue modificando bastante lo que él propuso de entrada a lo que está hablando ahora también. Bueno, entonces hay que ver de dolarización, ¿no? Ahora no... Sí, qué sé yo, hay que ver, hay que esperar, y hay que esperar las reacciones. Hay un sector que lo votó que está... Hola, Gabriel. Que lo han votado, van a ser los primeros. Yo te escucho bien. Ahora sí, perdóname, hay un sector que lo votó. Un sector que lo votó que también se va a sentir perjudicado. A mí me duele mucho el sector que lo votó, que está desesperanzado con el peronismo. Ahí está, pues con compañeros, compañeras, que hay una gran desesperanza, producto de las malas políticas que llevó adelante el gobierno. Eso te iba a preguntar, Gabriel, ¿en qué falló el peronismo? Para llegar hasta esta situación de poner una persona al frente del país como Javier Milei, un tipo que habló en su campaña de ajuste, de corte, de recorte, y que él te dice, cuando asume, te dice, la gente me votó sabiendo que yo iba a ajustar y a recortar. ¿En qué fallamos los peronistas? Bueno, en la realidad efectiva. Es un gobierno que profundizó todas las crisis que había generado Mauricio Macri. Es la otra cara de la misma moneda del capitalismo dependiente de lo que generó Mauricio Macri. La continuidad en la deuda externa es un espanto. No hubo agenda. No hubo agenda no solo con la deuda externa, no hubo agenda con comercio exterior. Se hizo esa cumbia de Vicentín, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Después no se puso blanco sobre negro cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino con respecto a los servicios públicos. Incluso se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, todo muy bien, pero no se puso en discusión que ese gas, en vez de tener como prioridad subirlo a un barco y exportarlo en el puerto de Bahía Blanca, primero tenía que llegar a las 24 provincias e industrializar la Argentina. No hubo discusión sobre el rumbo en el movimiento, en el peronismo, en el gobierno. Y bueno, eso trajo que el gobierno sea un gobierno absolutamente inoperante, que termina siendo un cambalache entre Cristina y Alberto, y termina siendo que no es ni el gobierno de Alberto ni el gobierno de Cristina, es la nada misma. Exacto. Gabriel, Elías Bravo te saluda. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo andás? Bien, y la verdad que es un placer poder hablar con vos. Acá somos personas que
te escuchamos, ahora está saliendo más seguido ahí en Canal Extra TV, sos un referente y este programa lo hacemos este, porque creemos que hay que hacer un puente entre los dirigentes que hablan y que dicen las verdades, como en tu caso también, y los trabajadores y los compañeros, ¿no? Los militantes. Es apuntado a entender la realidad y también entendernos a nosotros mismos. En eso te llevamos para este lado porque nos interesa tu opinión en esto que falló y que hay que reorganizar. Y creo que por lo que venís diciendo, los gobiernos fueron fallando y fueron fallando en la continuidad de malas políticas económicas que terminaron siendo uno de los mayores impactos en la vida de la gente y en el bienestar del pueblo. Ahora, la primera vez que te hago es, ¿por qué, para entenderlo, se eligió, en esto de que no hay programa, a ministros de Economía que eran los que tenían que llevar adelante el modelo económico, si se quiere, de este gobierno? Se eligió a uno que mandó Stiglitz, a Batakis, y después, más allá de las condiciones políticas de Massa, era abogado. ¿Por qué no se eligió uno de los nuestros con experiencia? Y te tiro un caso, un ejemplo como Moreno, que ponía arriba de la mesa un plan y era de los nuestros. Bueno, porque se eligen ministros del dólar, no se eligen ministros de Economía. Porque tampoco se discute el rumbo de la Argentina. Sí, y yo pongo 5 o 6 puntos, hay muchos más, pero deuda externa, comercio exterior, energía, bienes naturales, por supuesto incluyen los puertos, servicios públicos. Esos son los temas que nosotros tenemos que tener en la agenda y saber hacia dónde vamos. Entonces, si vamos a hacer, vos hiciste una separación muy buena recién, Elías, que dijiste el ministro de Economía y el candidato, las condiciones políticas del candidato. El candidato Sergio Massa dijo industrialización y unidad nacional. Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, no dijo industrialización. Claro. O no actuó para la industrialización. Se hizo lo que pudo, después de una brutal devaluación se restañó como se pudo con ganancias o con IVAs, pero no se hizo una política de orden industrial, sino hubiéramos revisado qué pasa con nuestra energía. Por ejemplo, el problema es que no se discuten ideas, el problema es que se discuten nombres. Entonces, a Stiglitz lo pone Fernández y lo pone Cristina. Claro. Perdón, a Stiglitz, a Guzmán, bueno, Stiglitz, bueno, pero se entendió. Por Guzmán. Lo pone Fernández y lo pone Cristina. Muchos y muchas compañeras muy queridos dijeron no a la deuda, pero cuando ya estaban los votos para el sí. Claro. Eso de estética formal no va. Otros compañeros muy valiosos se abstuvieron en el tema de la deuda externa. Hoy están tirando la bronca. Incluso Sergio Massa, que era el presidente de la Cámara, dijo, bueno, hay que revisar el acuerdo con el fondo. El acuerdo por el fondo es horrible, dijo en campaña. Pero ahí quiero hacer una aproximación. Creo que Sergio Massa, como es un pragmático, frente a la posibilidad de estar en esa responsabilidad de la primera magistratura, en su pragmatismo abordó bien, leyó bien el problema. Por eso lo quiso solucionar anunciando la Argentina industrial. La Argentina industrial merece tirar de la piola y empezar a poner en la agenda los temas y saber hacia dónde vamos a ir. En ese pragmatismo, creo que el hombre entendió que si le tocaba esa responsabilidad tenía que hacer las cosas como las anunció. Pero bueno, esas cosas, el movimiento las tiene que discutir antes, no las hemos discutido. Entonces yo creo que Milei es como ese cuadro de Picasso, el Guernica, el maravilloso cuadro de Pablo Picasso, que cuando fue la Guardia Civil a increparlo a Picasso, dice, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esta obra? El tipo lo mira, Picasso, y mira a la Guardia Civil y dice, ustedes, la violencia, la destrucción, el bombardeo, ustedes hicieron esta obra. Y entonces nosotros hicimos a Milei por las faltas de política. Y perdimos y pulverizamos nuestra base social. Ahora hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Bueno, con una discusión interna, con participación, no con látigo y con sometimiento. El sometimiento viene de un látigo que te dice, ¿podés hablar o no podés hablar? ¿Podés hablar o no podés hablar? Pero también es aceptado, como si fuera, no sé, una suerte
de Estocolmo, ¿no? De síndrome de Estocolmo, que nadie quiere opinar. Nosotros desde Soberano dijimos no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y somos poquitos, somos un grupo muy pequeño. Y después de anunciar el documento que decíamos no al pacto con el Fondo Monetario Internacional, compañeros que habían venido, de los poquitos que somos, decían, bueno, ¿qué dice Cristina de esto? ¿Hablaron con Cristina? ¿Está de acuerdo? Bueno, no nos importa. Ayudémosla que Cristina diga que no. Claro, ¿Por qué ella tiene que, si nadie se lo pide, si nadie le pide a Cristina o a cualquier dirigente el rumbo, ¿por qué el dirigente tiene que tomar el riesgo de decir no o decir sí, si a la base le da lo mismo? Entonces, esa parálisis nunca existió en el peronismo. El peronismo es vertical, pero es un verticalismo que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de ida y vuelta. El gobierno hace lo que el pueblo quiere. Se discute, incluso discutimos hasta cuando estamos de acuerdo. Qué grande, Mario. Sí, coincido en lo personal lo que está diciendo plenamente. El tema es para adelante, te aprovechamos dijiste, para adelante hay que discutir un programa de gobierno, pero no, digamos, una situación de las virtudes de la campaña de masa, como dijiste vos, poner la unidad nacional adelante, la producción y el trabajo y un modelo industrial, que eso habría que mantenerlo y profundizarlo con un plan económico. Por otro lado, Massa dijo algo preocupante, dijo, mi ministro de Economía va a ser de otra fuerza, y miraba para el lado amarillo. Ahí tenemos una dificultad, me parece, y no hubo por ahí manifestaciones, porque estaban en campaña, de los dirigentes diciendo, ¿cómo vamos a ir a buscar porque vamos a volver a chocar con el mismo problema? Si vamos a buscar al que va a jugar, o al que va a llevar adelante la jugada económica, y está del otro lado. Tendría que ser lo central, por lo que decís vos, ¿no? El programa económico, y ¿va a haber dirigentes exigiendo eso o no? Yo creo que sí, no solo los dirigentes, esto es de abajo hacia arriba también. Hay que discutir un programa y discutir un método. Por ejemplo, las elecciones internas, con paso o sin paso, como fuesen, tienen que ser de integración. Cada sector que se presenta a una elección, presenta un programa, y el que gana con 50 puntos incorpora y abraza al que salió segundo con 30, e incorpora y abraza al que salió tercero con 20, y sus 30 y esos 20 se suman a los 50 del que ganó, en un espacio amplio, plural, proporcional al voto popular, y nos integramos para ir a enfrentar a Milei o a Macri o a quien sea. No que el que gana se lleve todo, entonces las internas son franticidas, o en este caso las internas fueron de grupo, porque Massa exigió lista única, le dieron la lista única, y después Juan Grabois, no es una opinión personal contra él, ni una crítica ni a Massa ni a Grabois, es al método. A Grabois le permitieron presentarse como un rebelde permitido, con una lista solo en las candidaturas de presidente y vice, como para descomprimir la estafa de la lista única. Entonces no es ni una crítica ni a Massa ni a Grabois, es una crítica al método. Entonces tiene que haber un método de la integración del Frente Nacional y Popular, y que se discutan ideas, y basta de discutir nombres. Alberto sí, Alberto no, Cristina sí, Cristina no, Massa sí, Massa no, Grabois sí, Grabois no. Bueno, no. ¿Cuál es el rumbo? Eso que está diciendo. Por eso, y eso es central, pero eso es política pura. ¿Qué sé yo? En el 83 tenía 18 años, y por abajo de la puerta de mi casa en Temperley me llenaba el PI, el peronismo, los radicales, el socialismo, el Partido Comunista, todos nos tiraban la plataforma. Totalmente. Había una plataforma de los partidos políticos, porque la política es discutir hacia dónde vamos, no discutir quién va. Y bueno, sino el para qué. Una vez que ganaste, ¿para qué? Claro. Bueno, ahí eso que estás diciendo es clave, Gabriel. Uno descansa, nosotros, porque miramos para arriba y son los dirigentes como vos, referentes, vos, encima estás con Guillermo, haces un programa bárbaro, la verdad, eso es muy... Nos peleamos mucho con los locos. Las noches picantes. No, pero es un programa... Nos peleamos mucho con Osvaldito, con Osvaldo Papaleo, pero bueno, son... Pero están haciendo lo que hay que hacer, hablando... Una básica, aparte, como dice, una básica. Me hablando encanta. y nosotros lo miramos eso como algo que se tiene que proliferar. Y lo que vos decís de la discusión, no se dio. Siempre se dice, pero no pasa. Y lo que vos decís me parece que... Te tiro acá ya
y esto es lo último, Rubia, una propuesta, porque cómo organizar después eso, cómo vertebrar la discusión dentro del peronismo, y se puede para mí prender la llama de los compañeros de vuelta hacia un proceso que los integre, del que uno se sienta parte y parte importante, haciendo, convocando primero seccionalmente, si se quiere, las secciones electorales sirven para organizar los límites, y convocar a los compañeros a discutir. Y de abajo para arriba, como decís vos, me parece que hoy tiene que ir de abajo para arriba. Después que eso, lo que salió de ahí, de las seccionales vayan a lo provincial y de lo provincial vayan a una reunión nacional donde ahí cita la primera plana, pero por lo menos para prender la llama y hacer un trabajo que se van a sorprender. Porque nosotros que estamos en la base, en este caso nuestro, somos militantes, pero también del sector privado, laburante de hace 20 años, y manejando cosas complejas, pero hay un montón. Si hacen un relevamiento en esos congresos, ¿de dónde? A ver, ¿cuántos comerciantes tenemos? ¿Cuántos periodistas tenemos? ¿Cuánto personal digamos, que está trabajando en el sistema de salud? Son muy buenos. ¿Cuánto de los nuestros sabe ingeniería en informática? ¿Cuánto de los nuestros son, o sea, técnicos y profesionales? ¿Cuántos son docentes? ¿Cuántos trabajan acá y allá? Se van a sorprender de la calidad y la cantidad, miles y miles de compañeros, digamos, que pueden llegar a participar, si son convocados, de ese proceso que vos decís. No, que hoy no tiene lugar, no tiene lugar. No me cabe duda. No, porque cuando el objetivo es tan pequeño, decía Perón, ahora si el objetivo es poner 14 diputados nacionales con una misma lapicera, entonces ya está, no hace falta esto. No hace falta esto que vos estás planteando y que yo suscribo. Porque la sabiduría que tiene nuestro pueblo y los militantes, la militancia, los trabajadores, el movimiento obrero organizado, tanto en la central CGT o en la CGT como en la CTA, en lo que fuese, las gremiales, qué sé yo sigo con tu línea argumental. Cuando fuimos a aplaudir los trenes, yo no fui por suerte, cuando Randazzo compró los trenes a China, me encuentro aquí en mi barrio, en Escalada, yo soy de Temperley, cerquita, en Remedio de Escalada, están los talleres, los viejos talleres de ferrocarril. Sí. Y un jubilado de tren me dice que no, dice, el tren nuevo va a tardar 7 horas de Constitución a Mar del Plata. ¿Sabe cuánto tardaba el viejo? 7 horas y media. Dice, primero se hacen los durmientes y las vías, y los trenes no se compran en China. Mientras tanto se pone en marcha los talleres de Tafí Viejo, se hacen acá. Volvamos a eso. Entonces hay que escuchar a la sabiduría de nuestro pueblo. Tal cual. Gabriel, para no tomar decisiones sin peste y groserías. Es eso, hay que pensar y hay que escuchar a los compañeros, que hay compañeros, como decía Elías y como decías vos, muy capacitados en diferentes áreas y diferentes rubros. Nicolás Albornoz te saluda, te quiere hacer una preguntita y ya te vamos liberando, Gabriel. Con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por salir un viernes a la noche con nosotros. La verdad que, por favor, bueno, ahí todo lo que estás diciendo coincidimos en gran parte. Y yo te quería llevar a esto que dijiste del síndrome de Estocolmo, de que preguntaban antes de opinar sobre algo, che, ¿qué dice Cristina? ¿Qué dice Máximo? ¿Qué dice tal dirigente? A ver si opino lo mismo, a ver si apoyo. ¿Por qué pensás que se da esto? Yo coincido que pasó así, que sigue pasando así. ¿Por qué pensás que se da? Porque hay gente de que piensa que si queda fuera del ámbito de la política no tiene posibilidades de desarrollo en el sector privado. ¿Por qué se da esto de que quieren ver qué es lo que opina el otro, el dirigente, antes de tener una opinión personal formada? Eso está muy extendido, se ha dado la parálisis en nuestro movimiento, ¿no? Una verticalidad malentendida, insisto. Yo creo que eso ha sido promovido desde nuestra dirigencia, un discurso único, y ha sido aceptado mansamente por amplios sectores de la militancia. Y eso es muy malo porque nosotros podemos aceptar una decisión X de quien conduce, pero tiene que estar argumentada en un abanico de 180 grados. Y después se argumentó en ese escenario, bueno, el conductor optará o elegirá lo que supone que más conviene en determinada coyuntura. Pero tienen que estar todas las propuestas. Lo de la deuda externa ha sido asombroso.
se discutió, el Fondo Monetario lo llevó el gobierno peronista a validarlo en el Congreso. Si no se validó en el Congreso la toma de deuda, porque lo puede tomar el Ejecutivo sin que pase por el Congreso, tampoco debe pasar por el Congreso el acuerdo con el fondo. Sin embargo, el fondo le quiso dejar le dejó las huellas pegadas al peronismo y nadie tiró la bronca. Nadie tiró la bronca. Secretarios generales de gremios combativos se abstuvieron en el pacto con el fondo. Otros lo votaron. Y ahora tiran la bronca y dicen, no, está mal el pacto con el fondo. ¿Y qué hicieron ustedes ahí? Porque no hubo una discusión política en la base. Porque todos esperaban, ¿y qué dice Cristina? ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué dice la Cámpora? ¿Y qué dice Máximo Kirchner? No, Máximo renunció. Bueno, renunció al bloque, pero ya estaban los votos para el sí. Yo no escuché a nadie plantear esto. 2 años del gobierno, asumieron el 19 y esto se votó en el 21 o 22. ¿Por qué se da eso? ¿Es por el miedo de quedar marginado? ¿Por quedar afuera de la política, de no ser tenido en cuenta en un futuro? Pero el problema es la Argentina, ¿no? Si nosotros participamos activamente o no. No, yo coincido con eso, pero digo, ¿por qué preguntan a ver qué opina el otro antes de tener una opinión personal? Y son múltiples razones. Hay gente muy honesta que tiene miedo de confrontar, hay gente muy honesta que acepta o que confía plenamente sin aportar su mirada, y hay otros que no entienden nada y hay otros que son aprovechados. Claro, tenés de todo en la cancha. Gabriel, ya para terminar, como te dijimos, viste, este es un programa... Y hay otros que somos rebeldes sin causa y que aún cuando las decisiones estén bien siempre las criticamos, que no viene bien nada. Yo creo que sos rebelde con causa. Bueno, igual nosotros somos iguales. A veces sin causa, porque a veces nosotros no hay nada que nos venga bien, eso tampoco es bueno, no digo que sea bueno, no, porque no hay nada que nos conforme. Pero el peronismo me parece que siempre... Pero siempre hay que hablar, claro, siempre hay que hablar. Igual nosotros acá también en Mirada Nacional somos bastante rebeldes, como es un programa que es nuestro. Nos bajan de YouTube, por lo que decimos. Claro, nos bajan de YouTube, o sea, como no tenemos pauta con nadie, tenemos el gusto de poder decir lo que pensamos y cómo lo vemos nosotros. Eso es bueno, hay que volver a eso porque eso nos da dinámica, construcción, nos da un ida y vuelta. Y no es un periodismo arreglado como el que ves en los grandes canales de aire. Claro. Gabriel, para cerrar, como te dijimos, es un programa de compañeros que nuestra audiencia, más allá de ser compañeros, la mayoría son trabajadores y saben que nosotros traemos siempre referentes que hablan a beneficio de lo que sería lo mejor para el pueblo argentino, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que vos le podés dejar a todo este grupo de oyentes que tiene Mirada Nacional? Bueno, que hay que discutir que cada sector, compañeros, compañeras, jóvenes, mujeres, veteranos, veteranas, gremiales, sociales, políticos, cada sector tiene que ir armando una suerte de 5 puntos, un decálogo del rumbo y del método para poder encontrarnos en la diversidad y en la diversidad y la pluralidad que tiene nuestro movimiento, que tienen matices y que cada matiz aporta lo suyo, pero hay que discutir el rumbo, el para qué. Entonces, un grupo de compañeros, profesionales, un grupo de trabajadores, dice, bueno, nosotros vamos a aportar a este aspecto. Para nosotros es imprescindible que la energía, que los servicios públicos, que la luz, el gas, se saquen los costos y que se bajen los precios esos y que se potencie el mercado interno y tenemos que sustituir importaciones. No, a nosotros nos parece tal cosa. Discutir los temas. Ponernos a discutir los temas. Los jóvenes son maravillosos, son impecables. Podemos trabajar sobre soberanía digital. Tenemos que saber hacia dónde vamos en esa materia. Cuando hablamos de soberanía no estamos hablando solamente de cosas del pasado, estamos hablando del futuro. El peronismo acepta el desafío de los tiempos. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estemos incluidos digitalmente? Tiene que estar en nuestra Constitución. ¿Qué hacemos con la Constitución del 94? ¿Qué aspectos nos complican? Volvemos a los ejes de la Constitución del 49, qué sé yo. Esas cosas tenemos que trabajarlas. Bien, creo que es un claro mensaje para los compañeros. Gabriel, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste con nosotros
viernes a la noche. Es un placer haber tenido acá en Mirada Nacional. Muchísimas gracias. Al revés. ¿Cómo? Al revés, les agradezco mucho a todos, a vos, Janina, y al resto de los compañeros, para provocar estas reflexiones. Y nos encontramos cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias, Gabriel. Buen fin de semana. Si convocan, si convocan, vamos. De la cantidad de compañeros que van a ir. Nosotros vamos seguro. Vos mandás un mensajito y nosotros vamos seguro. Convoquen a un plenario, pero el plenario va a ser. Los mando que estamos. Ahí nos encontramos ahí en San Telmo, nuestra unidad básica está ahí en Piedra 722, así que en todo el peronismo, a todo el peronismo, que vengan de todos lados. Gracias, Gabriel. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego, chau. Bueno, pasó Gabriel Mariotto. Ay, no, me confundí con el conductor que Maroto, yo tengo. Faltaba el furcio de hoy. No, es que es el conductor que yo tengo. Venía bien. Chicos, a la tarde en el Policiales tiene un apellido similar. Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Podemos levantar el graph ya si querés, Marve, porque tenemos que ir cerrando, compañero. Sí, pero bueno, creo que muy buena nota con Mariotto. Así como Guillermo Moreno no se guarda nada y dice lo que piensa, como hay que hacer, como necesitamos hacer. Mariotto es uno de los que también habla y se mete en la discusión. Está hablando Infran, está hablando Fernando Grey, está hablando Pablo Moyano, Facundo Moyano, están empezando a hablar y necesitamos eso, que los dirigentes hablen. Ahora, se coincide en que está la necesidad de la discusión. En las bases están todos los compañeros del sector trabajo, todo lo que dijimos acá, de todos los sectores que están con ganas, también porque lo necesitan, y si son convocados, no tenga duda que se llena un plenario seccional, no de un partido, del movimiento, que vengan todos los sindicatos, todo, se llena y empieza a ascender una llama y se van a dar cuenta de todo el valor que hay en los trabajadores de Argentina en la cabeza y en el pecho. Pero falta la implementación. Hay que llevar la discusión, los compañeros quieren estar, pero en el medio nadie toma la decisión. Espero que empiecen a ponerse las pilas, porque esto no se puede convocar algo organizado de abajo, que se pongan la pila y convoquen a todos y se dejen de joder. Con las cosas partidarias, con el dedo, con el besar el anillo de la reina, y empiecen a buscar al peronismo, porque si no, no salimos. El anillo de la reina sí les fue como el orto.